estar transmitiendo. Pero sí, estamos en un momento como medio difícil en que no sabemos hacia dónde vamos ni en dónde estamos. Y yo creo Ujú. que ya la gente pues empieza también a estar un poquito molesta, ¿no? Con lo que ve. Es Y cierto, con lo que ve y con lo que escucha, sobre todo. es cierto, sí, sí. Ya hay mucha, Molesta, molesta y confundida, porque ya no puedes, te digo, tener como claridad de dónde. O sea, yo, hoy, por ejemplo, hoy tuve que salir a la tienda, ¿eh? No crees que salgo. Yo tengo de verdad ya casi los 80 días encerrada por completo. Por completo. Salgo al súper una vez cada 3 semanas, pero se encerrada de ahí en fuera. He tenido la oportunidad de trabajar en línea, entonces ha sido maravilloso, pero veo a la gente en la calle todavía sin medidas de protección, sin eh, nada. sin nada, David. O sea, eso me preocupó porque digo, bueno, ya no creemos, o ya nos confiamos, o ya cambió, o qué, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues mira, ya eso es como un tema también que la verdad a todos nos tiene un poquito estresados y un poquito preocupados. Pero bueno, ya estamos ahora sí que transmitiendo en vivo, Mónica. Buenísimo, buenísimo. Entonces, en lo que va llegando la gente, en lo que se va conectando más personas, por ahí ya tenemos a 4. Muy Eh, pues yo ahora sí que te agradezco mucho que hayas aceptado que este pequeño diálogo conmigo, de verdad estoy muy agradecido contigo. Los compañeros de la maestría te mandan muchos saludos. Algunos, gracias. algunos no pueden Igualmente. conectarse porque están trabajando, pero ahí te mandan sus saludos, ¿no? Y Ay, mis niños, a todos igual, con todo el cariño del mundo, les mando muchos saludos. me dicen que van a ver la repetición, ya Ok, luego a ver cómo la están viendo. Pero bueno, Mónica, me gustaría mucho que te presentaras tú, para no hacer como tanto rollo con esto. Yo quisiera que tú le dieras a la gente un poquito de tu background para que sepan quién eres, qué haces, y bueno, a qué te dedicas también, ¿no? bien, gracias David. Pues para mí también es un honor tener esta posibilidad de diálogo con uno de mis alumnos, justo alumnos de maestría. Yo soy académica, soy docente de nivel de maestría, licenciatura y extensión universitaria, como son los diplomados. Bueno, eso es parte de lo que amo hacer, de mi preparación, porque además soy maestra en pedagogía. Tengo bases administrativas como la licenciatura, en la licenciatura en administración, y mi labor formal todos los días es el coaching. Yo soy coach, me dedico a dar coaching educativo a escuelas, a negocios, coaching organizacional, coaching gerencial, y también trabajo con el coaching asistido con caballos, que es una de las herramientas poderosísimas que hoy en día hemos visto que genera lindos resultados en las personas, en las familias, en las organizaciones, ¿no? Entonces, pues es lo que yo hago. Me fascina trabajar con gente. Creo que es una de las cosas que más me alimentan y, pues es lo que hago todos los días. Oye, esto del coaching con caballo, ¿cómo es? Porque mucha gente todavía como que no conoce esta dinámica y vaya, apenas hay, de hecho veo que apenas es como el momento en que se está empezando a popularizar todo este tema, ¿no? Sí, sí, justo. Fíjate que el coaching en sí es una herramienta que, bueno, ya tiene bastantes años trabajándose en diferentes ámbitos. Bueno, siempre y cuando se haga con toda la certificación formal y con todas, bueno, con personas que especialmente lo trabajen de manera profesional. Ha dado buenos resultados, ¿no? En las personas. Y el coaching tiene como base el trabajo con las emociones y el trabajo con la parte cognitiva de las personas. Aquí el caballo entra como un asistente. El caballo nos sirve como un espejo que permite, al ser un animal muy sensible, el caballo tiene la posibilidad de conectar con la emoción de la persona. No es que conozca la historia de la persona, es que está conectado con la emoción de la persona y es así como el caballo responde, ¿no? Frente a las diferentes actividades que nosotros proponemos. Y bueno, el coachee, que es la persona que trabaja, el cliente que trabaja con nosotros, eh, pues propone una meta de una situación actual que tiene y a dónde quiere llegar, propone una meta, nosotros diseñamos un proceso, diseñamos actividades a trabajar y pues en la vivencia y en las experiencias que tiene con el caballo de manera extraordinaria, porque si de por sí estar con un caballo ya es maravilloso, son animales, la verdad, mágicos y que te generan pues emociones tanto de felicidad, de gusto y de tranquilidad, como emociones también de fuerza, ¿no? De temor, de impotencia, porque pues son animales muy grandes. Y bueno, al estar tú en presencia de caballos en libertad,
porque no están amarrados, porque no los vas montando, estás con ellos de frente, pues tienes la oportunidad de experimentar una experiencia distinta que te puede dar respuestas a cosas que estás viviendo. Oye, y yo te quería preguntar ahorita que mencionas ese tema del coaching con caballos, ¿hay gente que ya se está acercando más o todavía como que hay como cierta resistencia a ese tipo de coaching? Actividades, sí, fíjate que sí, sí gusta mucho. A mí me llama la atención, hay personas que inclusive nos recomiendan por la experiencia que tuvieron, sin saber como gran teoría de lo que es el coaching con caballos, con las experiencias que tienen, pues nos recomiendan muchísimo, porque pues desde la sesión 1, desde el primer trabajo, el primer contacto que tienen, pues reconocen y hacen conciencia de procesos importantes en su vida. Claro, la gente tiene a veces como que la falta de conocimiento hace que dudes, ¿no? De la veracidad de ciertos servicios o de ciertos acompañamientos, procesos de acompañamiento, que es lo que nosotros hacemos, y hay gente que lo duda, pero la verdad es que ya se están acercando muchísimo más. O sea, yo veo empresas globales, empresas importantes que nos están buscando, ¿no? Y que, pues al ver los efectos, de hecho, entran como poquito, ¿no? Oye, vamos a entrar con esta experiencia y ya cuando ven los resultados, entran con todo, con toda la organización y con procesos como más profundos. Oye, eso está padrísimo. Pues Sí. antes de que empecemos a hablar un poquito sobre ese tema del coaching, yo sí quisiera mencionarles a toda la gente que por ahí nos está viendo que justamente el tema de hoy es sobre las perspectivas y las creencias que tenemos de la soledad. Tú me decías que lo manejáramos justamente desde la parte de las creencias. ¿Por qué me decías eso? ¿Por qué para ti habría que analizarlo desde ese punto? Fíjate, David, que a mí me parece importante, bueno, justo los estudios sobre percepción de las personas tienen como mucha tradición, ha sido algo que se ha estudiado durante muchos años en psicología y pues que generan ambigüedades en ciertos conceptos, ¿no? En ciertas ideologías. Cuando nosotros nos vamos a las creencias, pues podemos entender por qué la resistencia a la soledad, ¿no? Acuérdate que la creencia, las creencias tienen que ver con las realidades que cada uno de nosotros vivimos según lo que nos instalaron cuando éramos pequeños. La creencia te puede impulsar a algo o te puede limitar. Y esa se convierte como el foco, se convierte como en el cristal por donde tú ves la vida. Las creencias que nos han instalado, las instalan las personas que más queremos, nuestros profesores, nuestros padres, desde pequeños nos han dicho cosas que se convirtieron en una realidad, como el concepto de soledad, ¿no? Entonces, pues todas las entendimientos que tenemos o toda la comprensión que tenemos de la soledad muchas veces viene de las creencias que nos han dictado nuestros padres y nuestros maestros. Ahora, entonces, empezando ya un poquito con las preguntas, ¿cómo podríamos entender este concepto de la soledad? Que obviamente es muy amplio, pero seguramente pues tú has de tener un poquito más de experiencia por la cantidad de cosas que te han de preguntar o te han de decir la gente que llega contigo al tema de coaching, ¿no? Sí, justamente, David, la soledad puede tratarse desde muchos enfoques. En el coaching, comúnmente, bien, llegan a trabajar o en los procesos de acompañamiento llegan a trabajar otro tipo de cosas, problemáticas, situaciones de conflicto, y cuando empiezan a rascarle, cuando empezamos a vivir el proceso, descubren que muchas veces tiene que ver con el tema de la soledad, del manejo de la soledad, y que se han involucrado en otras cosas por el miedo a estar con ellos mismos. Eso es interesantísimo, ¿eh? Pero bueno, vamos a partir del concepto de soledad o el entendimiento de la soledad, que ya te lo digo, se puede tratar desde diferentes materias. Está desde el concepto de la psicología, ¿no? Que nos habla como de una condición de aislamiento físico, una experiencia displacentera, que tiene que ver con la carencia de intimidad personal, la carencia de, o la ausencia de relaciones sociales satisfactorias, ¿no? Con eso lo relacionan los psicólogos y pues, inclusive me atrevería a decir que en la psicología clínica o en la medicina también relacionan la soledad con temas de salud, ¿no? También está conectado por ahí con ciertas problemáticas en la salud, tanto salud mental como salud física general, relacionadas con este tema y esta concepción de la soledad. Entonces, pues ya te lo digo, desde la parte psicológica así se trabaja. Hablan, los autores dicen que puede inclusive percibirse desde una falta de
relaciones tanto cuantitativa como cualitativamente, o sea, que tiene que ver con cuántas relaciones tengo yo en la vida o la calidad de las mismas. Y me adelanto un poquito, hay respuesta a ello y muchas teorías hablan de que es más valiosa o es más satisfactoria en el ser humano la parte cualitativa en las relaciones sociales que la parte cuantitativa. Ok, bueno, eso, porque muchas veces decimos, bueno, yo tengo muchos amigos, y más hoy en día, ya hablaremos más tarde de la relación con todo el desarrollo tecnológico y las redes sociales, cuántos likes tengo, cuántos amigos tengo, ¿no? Y esto me hace ser como súper popular y me genera una felicidad, ¿no? Una integración a la vida, que no necesariamente hablamos de una relación cualitativa social. Ahora, con todo lo que tú me estás diciendo, me surge una pregunta. ¿Tú has notado que cada vez hay más personas que llegan a buscar terapia, coaching, etcétera, por el tema justamente de la soledad? ¿O es algo que ha venido como evolucionando, pero lentamente? Sí, justo. No, yo creo que cada vez hay más personas que están buscando esto. Mira, finalmente la vida que tenemos hoy en día, todo lo que estamos viviendo relacionado con el capitalismo, con el materialismo, con todos estos procesos que nos llevan a una vida de inclusive, me atrevería a decir, una competencia que existe entre todas las personas, una comparación entre las personas, hace que las personas estén más desconectadas de ellas. Es real. Las personas actualmente buscan más actividades, están inmersas en más actividades y se han olvidado de conectarse con ellos mismos. Tiene una herramienta valiosísima. En la filosofía nos lo dice, es una posibilidad de conectarte contigo mismo, de conectarte con tu ente supremo desde la religión que practiques, conectarte con la espiritualidad y de encontrar una posibilidad de crecimiento, ¿no? Ujú. Ahora, también hay, ¿por qué podríamos entonces estar cada vez más desconectados de nosotros mismos? ¿Por qué hay como esta negación a conocernos? ¿Por qué hay esta también resistencia de a veces las personas no preguntarse cosas a ellos mismos? Porque la base técnicamente del coaching, pues es esta parte de las preguntas, ¿no? Y a Sí. mí me da mucha curiosidad que la gente a veces le da pánico hacerse preguntas a ellos mismos. Y eso no sé por qué ocurra, ¿no? Bueno, hay una predisposición humana a alejarse del dolor, de lo negativo, de las cosas que no me van a gustar. Ajá, y muchas veces, pues las personas que estamos acostumbradas al ser humano, que actualmente estamos acostumbrados a la satisfacción inmediata, ¿no? Estos procesos que son lentos, que requieren meditación, que requieren disciplina, que requieren procesos de introspección y que no necesariamente te van a dar resultados inmediatos y que además te implican posiblemente encontrar cosas que no te encanten, asustan y hacen que me aleje. Las personas normalmente tienen miedo, nos han enseñado a tener miedo a la libertad, miedo a las decisiones, miedo a la soledad. Por lo que por eso te decía este tema de las creencias, ¿no? El miedo a la soledad es un gran impedimento para la construcción, inclusive, de tu misma autonomía. Las personas se resisten a estar con uno mismo y se resisten a poderse mejorar, porque es la única posibilidad de generar un pensamiento y de revisar tu pensamiento, ¿no? De regresar a ti y solamente de esta manera cuestionar, dudar de ti, cuestionarte, evaluarte y aceptarte, ¿no? Que Oye, y ese miedo de escarbar dentro de ti mismo, dentro de tu cabeza, ¿crees que sea natural o es un miedo que vas generando o desarrollando conforme vas creciendo? híjole, qué buena pregunta. Mira, fíjate, yo creería que es una parte enseñada. Ya te lo digo, si te fijas en nuestro propio lenguaje, en el lenguaje que tenemos preguntas como, ¿te vas a quedar solo? ¿Por qué tan solito? ¿Vives sola? ¿No? Especialmente, por ejemplo, hablamos de género, una mujer sola, y qué identificación tenemos, o sea, qué sinónimos generamos, ¿no? Ujú. La soledad la relacionamos con temas de perdición social, ¿no? Esta persona que es un fracasado social, esta persona que incapacidad para relacionarse, esta persona que no ha triunfado, con eso lo relacionamos desde chiquitos, se lo estamos diciendo a los niños, no estés solito, no me gusta que estés, ¿por qué estás solo? Y entonces vamos generando todos estos procesos en nuestra mente y entonces en un futuro estas creencias de las que hablábamos hace ratito se vuelven en la realidad en la que yo enfrento la soledad. Y entonces me resisto a la soledad porque me parece que la soledad es algo
que no me va a permitir estar bien, que no me va a sentir, no me va a dar la felicidad como lo hacen Uber Eats inmediatamente, que como lo hace Netflix inmediatamente, ¿no? Esta inmediatez que vivimos ahora y que, pues, es como yo quiero, y si no me gusta, le cambio el canal y punto. El tema es que conmigo no le cambies el canal. Cuando tú eliges estar contigo mismo, implica dedicarte a ti. Y además no te puedes deshacer de ti. Ese es el tema también. Hay coaches que me dicen, oye, Moni, es que quiero vacaciones de mí. Uy. Sí, Ok. es súper fuerte cuando me dicen eso, porque imagínate, y el tema con este tipo de personas con las que he trabajado, me dicen que ni siquiera están con ellos. O sea, han buscado cualquier medio para estar lejos de ellos, ya sea el trabajo, es que tengo mucho trabajo y no se dedican 5 minutos para estar con ellos. Y si puedo estar solo, entonces escucho audífonos, ¿no? Ve a los jóvenes ahora. ¿Qué les hemos Es enseñado a nuestros jóvenes? Hoy nuestros jóvenes buscan cualquier manera para no estar solos, para no estar con ellos. Ajá, ¿y qué hacen? Se ponen audífonos y aunque están solos, están escuchando música. O otra de las problemáticas que encontramos en estos procesos de soledad es, me pongo solo y me pongo a reflexionar, ¿no? Decido estar solo, creo que es una opción y empiezo a reflexionar, pero empiezo a reflexionar sobre lo que los otros hacen, mi comparación con la persona de junto, cómo dijo, cómo respondió, lo que le contesté. Y estamos otra vez en relación a los demás, no estamos con nosotros mismos. La soledad positiva, esta soledad desde este enfoque de crecimiento, implica reflexión, autorreflexión, autoconocimiento, autoevaluación, autoaceptación. Oye, que también a mí me venía mucho a la mente esta parte de que probablemente el hecho de que seamos seres sociales haga que de una manera equivocada relacionemos esto equivocadamente con el concepto que manejamos hacia la soledad. Me parece muy interesante lo que tú decías de que a veces creemos que estar solo o hacer ciertas actividades de forma individual, pues es un sinónimo de fracaso o a lo mejor un sinónimo de que no estás haciendo las cosas como socialmente se espera, ¿no? Y vaya que eso a mucha gente le pesa y sobre todo ahora que ahí es donde quiero entrar con la siguiente pregunta, con el tema de las redes sociales. ¿Cómo nos están afectando o cómo dirías tú que nos están de verdad preocupando y alterando las nuevas tecnologías a nivel emocional y social? Sí, híjole, de manera súper fuerte. A mí me parece que es inevitable desprender al hombre del desarrollo tecnológico. Es inevitable hoy en día no pensar, inclusive hoy estamos comunicándonos de esa manera, ¿no? Pero estamos en una comunicación vivencial. Hoy el mayor riesgo que yo observo tiene que ver con las redes sociales, ajá, donde estas personas han perdido su verdadera realidad, la realidad de este mundo que vivimos, por una realidad virtual. Hoy yo observo, cuando trabajo con jóvenes, que su vida virtual se ha convertido en su realidad. Ajá. Y entonces son lo que proyectan en sus imágenes, son lo que dicen en sus frases, ajá, y no necesariamente lo que están viviendo. Sus amistades y inclusive su estabilidad y desarrollo emocional depende de los likes que tienen. Lo que mencionábamos hace ratito. Eso es muy preocupante porque me he encontrado con chicos en depresión, en procesos depresivos, me he encontrado con chicos con una autoestima bajísima por el tema de las redes sociales. Entonces, sí, justamente el hecho de creer que estoy en un mundo aceptado, en un mundo donde nos movemos todos y hay un grupo virtual, me limita de la soledad, me quita la soledad, pero en realidad eso no es lo que estás viviendo. Sí, parece Ujú. que estamos en una época de una generación donde casi todos somos una carcasa o un reflejo de ciertas tendencias, de ciertas modas, pero en el fondo sí nos encontramos bastante vacíos. Y ahí me surge otra cosa que te quería preguntar. Si, cuál sería la pregunta más fuerte que una persona debe de hacerse a sí misma? O sea, tú que eres coach, ¿cuál crees que sea como esa pregunta que en algún momento todos nos tenemos que responder? Híjole, pues una de las preguntas que yo les hago a mis coaches, y es una pregunta poderosa y que normalmente, probablemente yo como coach la doy por hecha y ellos se sorprenden mucho al descubrir que no lo han pensado, es ¿cuál es tu gran meta? Ujú. ¿Cuál es tu gran meta? Relacionada con ¿a dónde vas?
Todo lo que hacemos todos los días son medios para alcanzar nuestra gran meta. Ujú. Lo que estudias, lo que trabajas, lo que obtienes, todo esto son medios para, para alcanzar esto que es como tu sueño, tu trascendencia, tu autorrealización hacia allá, ¿no? Y lo más impactante es que no hay una respuesta de eso. Creo que lo impactante no es la pregunta, lo impactante es la respuesta de la gente. Nunca lo había pensado. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿No? Y entonces ahí es cuando se vale hacer un alto y entrar en estos procesos de soledad que te invitan a la reflexión, que te invitan a hacer un monólogo interior, a un análisis, dejar de pensar en este diálogo con otros y empezar a hacer este diálogo profundo conmigo mismo para preguntarme hacia dónde, qué quiero, para qué lo quiero, por qué lo quiero, qué pienso, mis preguntas vitales. Ajá. Ujú. Creo que esas preguntas que a veces las personas damos por hecho, los que nos dedicamos a esto, decimos, claro, pues todos tenemos un hacia dónde, ¿no? Un para qué. Y cuando te encuentras en la vida con muchas personas que te dicen que no lo han ni siquiera pensado, pues entiendes, ¿no? El por qué a veces entramos en estos bloqueos, entramos en estos paros de la vida que pues tienen que ver con eso, ¿no? Con no tener la meta final, no tener como el hacia dónde voy. Fíjate que yo te preguntaba esto porque creo que de cierta manera, como tú dices, cumplir con nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras ambiciones personales y buscar obviamente esta trascendencia, pues sí implica mucho soportarte a ti mismo, sí implica mucho conocerte, sí implica mucho Por supuesto, entenderte, qué es lo que te tumba, qué es lo que te hace salir adelante. por Y yo te preguntaba eso porque creo que hay una cantidad enorme de personas que, como decíamos al inicio de este programa, pues le tiene un miedo impresionante a sentarse y a reflexionar y a analizarse, ¿no? El por qué está en ese momento, por qué está viviendo esas situaciones. Y creo que eso es una parte fundamental de nuestra naturaleza. Y bueno, por aquí nos ponen saludos a Adrián, saludos a Juan, que nos preguntan, ¿qué relación, supongo qué relación existe entre el coaching con la equinoterapia? bien, qué buena pregunta. Fíjate, no es equinoterapia lo que nosotros damos es coaching asistido con caballos. Ya les comentaba en un inicio que los caballos pues son seres eh, muy sensibles que detectan la emoción, el miedo, la angustia, la misma emoción de excitación, de estimulación de una persona, la detectan a mucha distancia. Entonces, sirve para trabajar varias estrategias con las personas. La equinoterapia es un proceso terapéutico. Ese lo tiene que dar un terapeuta especializado. Ajá, y se trabaja montado en el caballo. El pacientito que trabaja la equinoterapia va montado en el caballo y el especialista acompaña al caballo y al paciente en un proceso de movimiento que permite hacer conexiones físicas y neuronales en la persona y generar un beneficio terapéutico. Y el coaching no. El coaching no es un proceso terapéutico, es un acompañamiento. Se trabaja con los caballos de pie frente a las personas. Los caballos de libertad no están montados, no se monta en ningún momento el caballo. Y lo que se hace aquí es trabajar una situación presente. ¿A qué me refiero? Algo que estoy viviendo hoy y que quiero mejorar, algo que estoy viviendo hoy y que quiero alcanzar, una meta que quiero alcanzar. Está más relacionada con procesos de acompañamiento sobre metas del hoy hacia el futuro. En el proceso terapéutico sí trabajamos un poquito lo que pasa con el pacientito desde el pasado, en la equinoterapia. Oye, que supongo que ahí desde el inicio les dicen que lo más importante debe de ser la disposición para hacerlo, ¿no? Claro, claro, igual que en el coaching, sí, por supuesto, esto es igual que en el coaching. Cuando hay personas que me dicen, oye, te quiero traer a tal persona porque necesita ayuda. Si la persona no considera que necesita ayuda y no busca el proceso por el mismo, difícilmente logra tener resultados. Porque sí, yo tengo que estar dispuesto, primero tengo que tener la conciencia de que necesito ayuda, o de que quiero mejorar, o de que requiero de un acompañamiento. Y de ahí, pues tener la disposición para trabajar y especialmente la disposición a trabajar con caballos.
Oye, que también es importante, yo creo que lo mencionemos, que si tú estás buscando un apoyo de coaching, pues sí te acerques con la gente que sabe, con la gente que es especialista, con la Sí, gente por que favor. tiene las Sí, herramientas necesarias, porque han habido cuántos casos de información que vemos ahí en las sí, noticias híjole, sí, sí, de falsos coachings, de falsas promesas y que luego pues acaban teniendo una mala experiencia y una mala así es. idea de qué es esto, ¿no? Así es, David. Tú bien lo sabes, lo trabajamos juntos y el proceso de coaching es algo muy delicado, es algo inclusive que nos implica mucho respeto a los que nos dedicamos a eso porque tocamos fibras muy sensibles en las personas. Abrimos espacios muy valiosos y delicados en cada una de las mentes y los corazones de las personas. Y no se vale abrir procesos si no los vas a cerrar o si no los sabes cerrar. Entonces, creo que es una gran responsabilidad esta tarea del coaching. No, para hacer coaching se necesita preparación, se necesitan años de preparación y se necesita experiencia también y ser muy honesto también, porque hay inclusive procesos que un coach de mucho tiempo no puede llevar, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy honestos y decirle, bueno, yo no puedo trabajar con este tema. Por ejemplo, en el proceso de coaching con caballos yo no trabajo adicciones, procesos de adicciones, no trabajo tampoco procesos terapéuticos de enfermedades y este tema. Y cuando una persona llega con ese tipo de cosas, pues hay que ser muy honesto y decirle, ¿sabes qué? Estos procesos no los veo yo, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que debe buscar una persona cuando está en este proceso de encontrar un coach? O sea, me refiero a lo mejor a qué certificados o qué documentos o qué experiencia específica para que tú digas, con él sí puedo trabajar y es la mejor opción, ¿no? Mira, fíjate, yo creo que tiene que ver como con el psicólogo. Yo creo que no tiene que ver tanto con el papel y de dónde estudió y de dónde viene. Yo creo que es como cuando buscas un médico o en un especialista o un ginecólogo, como cuando buscas a como a Miguel, como cuando buscas a tu sexólogo, por supuesto, cuando buscas a tu psicólogo, ya te decía, tienes que generar empatía con la persona, tienes que sentirte cómodo con esa persona para poder trabajar adecuadamente. Todos los coaches inicialmente hacemos algo que se llaman acuerdos, un contrato, ajá, de acuerdos. Y bueno, por lo menos yo trabajo la primera sesión con la persona para platicar cómo es toda la dinámica, cómo va a ser el proceso, qué experiencias vamos a tener y qué es lo que se busca, ¿no? Alcanzar. Más o menos se describe la forma de trabajo y un poco de lo que hemos hecho para que la persona pueda decidir si se queda o no en el proceso. Eso es muy importante. Generar un primer momento, que el coach te dé la oportunidad de generar un primer momento de contacto para saber si es la persona indicada o no, ¿no? Para tu... Perfecto. Uh -huh. Sí, yo te lo preguntaba porque creo que sí hay muchas personas que a lo mejor ya están en este momento de búsqueda de algún coach y no saben pues cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar un poquito al tema. La siguiente pregunta que yo te quería hacer, Moni, es ¿por qué será que a las personas le cuesta tanto el tema de interiorizar o de conocerse a sí mismos? Ya habíamos mencionado algunas cosas, pero creo que es una pregunta en la que también podemos profundizar bastante. Sí. Sí, creo que muchas veces la misma vida nos ha llevado a alejarnos de nosotros. Uh-huh. El mismo, ya decíamos, el mismo desarrollo tecnológico, el miedo a conocernos, inclusive hasta la falta de experiencia, el no saber hacerlo, el no saber interiorizar, el no quererme encontrar con situaciones pasadas, el confundirlo con desolación, por ejemplo. A veces confundimos la soledad con desolación. Y Mira. entonces cuando la desolación tiene que ver con la pérdida de algo. Ajá, cuando tienes algo que es irreparable, la pérdida de un padre, la pérdida de un hijo, y que bueno, genera dolor de por medio, y es difícil de reparar. Eso es la desolación. La soledad no tiene que ver con la desolación. Entonces, el primer momento tiene que ver con esto, con poder entender que la soledad no es desolación, que la soledad es este espacio para poder reconocer en ti cosas, ¿no? Para poder conocerte. A mí me llama la atención cuando me dicen, es que yo tengo muchísimos amigos, pero no soy mi amigo, ¿no? Cuando tú tienes la oportunidad de tener a tu mejor amigo en ti, de que la persona que escribe el libro de tu vida seas tú eres el protagonista de tu vida. Entonces, el que tienes que conocer mejor es a ti, al protagonista de ese libro, ¿no? De esa historia. Entonces,
la única manera de hacerlo es interiorizando, alejándote de, pues, de estas creencias que hablábamos hace ratito, de estos temores en los que la soledad tiene que ver con falsas decepciones o con fracasos sociales, no, con esta posibilidad de interiorizar y de crecer, ¿no? Con esta posibilidad de regalarte unos minutos al día para conectarte contigo, con tus emociones, reconocer tus pensamientos y construirte en un nuevo proceso, que además te permite amarte. Oye, que también me surge otra pregunta, ¿no? ¿Cómo es ese proceso para que una persona pueda entender su soledad, pueda entenderse a sí misma? Ustedes que son ya coachings dedicados a esto, ¿qué reglas o qué métodos les enseñan? ¿Qué estrategias usan con ellos para que vayan poco a poco teniendo más conocimiento de sí mismos? Sí. Bueno, primero te comentaba que sería importante definir que lo que yo tengo, o a lo que yo le estoy temiendo es a la desolación o a la soledad. Eso sería importante definirlo. De ahí, hacerme consciente de la importancia del desarrollo emocional. Ajá, y este desarrollo emocional viene, la primera parte, de hecho, para los que quieran ahí extender un poquito de información, ahí se los paso. Daniel Goleman, inteligencia emocional, nos habla de esto. La primera habilidad que Daniel Goleman habla de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Entonces, podemos, con los coaches trabajamos primero un poco de la historia de su soledad, de cómo ha vivido la soledad o qué es para él la soledad, para entender un poquito cómo la está enfrentando, y de ahí lo invitamos a vivir estos procesos con él a partir del autoconocimiento. Hacer diferentes actividades, diferentes experiencias, preguntas, como tú bien sabes que el coaching es una de las herramientas más poderosas que tiene, las preguntas. Hacer preguntas que te inviten a conocerte, que te lleven a darte cuenta de todo lo que hay dentro de ti que has dejado un poco de lado. De ahí hay otra herramienta que se llama la escalera de la autoestima, que desde el autoconocimiento viene pues esta parte de la autoevaluación, de la aceptación, ¿no? ¿Cómo me estoy evaluando? A veces somos muy duros con nosotros mismos, le permitimos a otras personas que cometan ciertos errores o que hagan ciertas cosas, pero para nosotros mismos no lo permitimos, somos muy duros con nosotros. Entonces, esta parte de la evaluación justa y amorosa a uno mismo es importante. Y la aceptación, ¿no? Esta aceptación para posteriormente venir como el elemento superior de todo esto, que sería la autogestión, esta autogestión entendida desde el yo mismo me gesto. La gestación, yo mismo nazco otra vez, a través de mejorarme, a través de desarrollarme, de entenderme, de conocerme, de aceptarme, de evaluarme, de todo esto que hemos platicado. Entonces ahorita sí entraría la siguiente pregunta, que sería, ¿se puede aprender a estar solo o es posible que se nos enseñe a aceptar esto? Ajá, es posible que lo aprendas tú solo, aquí depende de la persona, ¿no? De las experiencias que ha tenido cada persona, de las vivencias que ha tenido, de los rechazos que inclusive ha vivido, de cómo ha enfrentado la soledad. Yo creo que es algo que, inclusive de las habilidades que tiene para interiorizarse. Hay personas que tienen la capacidad de, a través de distintos medios, inclusive buscando herramientas como la meditación, buscando herramientas como la oración, este tipo de cosas les ayudan a empezar a interiorizarse. Ajá, pues aprenderlo, ¿no? Y hay personas que requieren de ciertos procesos de acompañamiento, como los que platicábamos hace ratito, para poder romper creencias. Eso es importante, para poder cambiar paradigmas, generar diferentes estructuras mentales que te permitan descubrir como este valor personal que hay dentro de ti, ¿no? Entonces, creo que de entrada está pues que las personas persigan un bienestar psicosocioemocional, esto implica la soledad, un bienestar psico, socio, emocional. Y repito, ¿no? A partir del autoconocimiento, la autoaceptación, la autonomía. No hay autonomía si no hay soledad y no hay reflexión. Fíjate qué poderoso es esto. La autonomía depende también
de estos procesos de reflexión interna. Ajá, porque es la única manera en la que yo voy a revisar mis procesos sin intermediarios. Porque cuando yo estoy en grupo y hago reflexión, hay intermediarios entre mi cerebro, mi emoción y yo. Uh-huh. Hay intermediarios que están como regulando este proceso. Cuando yo estoy conmigo mismo, soy capaz de generar estos procesos que refuerzan mi autoestima, que me permiten la autoaceptación y que genero una autonomía real. Uh-huh. Entonces, creo que sí tenemos ambas opciones. Tenemos la opción de hacerlo uno mismo a través de la búsqueda y la conciencia que ya existe, o la opción de solicitar un proceso de acompañamiento que te permita deshabilitar creencias, prejuicios que has generado en torno a la soledad, o inclusive a ti mismo, ¿no? Porque hay gente que tiene miedo de encontrarse con ellos por experiencias pasadas. Que me parece interesante otra cosa que tú dices, y yo creo que complementando, creo que es necesario decirlo, ¿no? Antes de empezar este proceso de preguntarte a ti mismo, sí es muy importante aceptar tus emociones, ¿no? Conocer cómo estás en ese momento, porque vemos cómo muchas personas se frustran a veces porque se empiezan a dar cuenta de muchos temas que traen ahí, se empiezan a dar cuenta de que hay cosas que no han resuelto. Y Sí, algo también que quería comentar que tú dices es esto del sentido de vida. Ese sentido de vida, pues no a todos los llega a la misma edad, a la misma edad, a la misma etapa que a todos, ¿no? claro, O sea, hay gente que a lo mejor lo descubre muy tempranamente y hay otros claro. que lo descubren con el paso de muchas malas experiencias y aprendizajes. Así es. ¿Tú qué le recomendarías ahí a las personas que están en este proceso de encontrar su sentido de vida? Híjole, como recomendación, pues que se regalen estos momentos de soledad, justamente para que el sentido de vida sea construido por ellos y no construido por otros. Que su sentido de vida vaya en torno a lo que decíamos hace ratito, ¿no? Del para qué, del por qué. Cuando trabajo con algunos gerentes o CEOs de empresas, me llama la atención, ¿no? Que tienen lo que muchos otros persiguen, ¿no? Como sentido de vida y, y descubren que el sentido de vida está en algo muy ajeno a lo que ellos pensaban inicialmente cuando pusieron su empresa, cuando empezaron a desarrollar ciertas cosas, ¿no? El sentido de vida posiblemente era más humano, está mucho más enfocado a, al bienestar común, está más Ujú. enfocado a la trascendencia humana. Entonces yo te invitaría a que en tu sentido de vida verdaderamente fueras reflexivo y te hagas todas las preguntas. Cuando tú desarrolles o empieces a escribir tu gran meta, tu sentido de vida, pienses en esas grandes preguntas, el para qué lo quiero, el por qué lo quiero, el que si es para mí o es para más. No, eso es valioso también. Como bien lo dijiste tú, David, vivimos en comunidad. Ajá, este tema de la soledad desde el enfoque positivo no deja de lado que vivimos en comunidad. Es un momento de introspección y de análisis propio para tu construcción y mejoramiento personal, para la entrega a los demás. Ajá, entonces, no dejar de lado este tema de vivir en comunidad y de desarrollar tu sentido de vida en función al bienestar tuyo y de los demás. Y mira qué equivocados a veces estamos creyendo que nuestro sentido de vida tiene que ver nada más con la parte económica, con la parte del reconocimiento social y nos vamos Sí, olvidando mucho de, pues, de esta cuestión de qué es lo que hacemos por los otros, ¿no? así es, Y, y así bueno, es. también ahí se relaciona un poquito con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es tan importante que la gente aprenda a vivir consigo misma, ¿no? Pues yo creo que es la única manera, diría Aristóteles, de alcanzar la felicidad. Es lo único que tienes asegurado siempre junto a ti y a la única persona que está cerca de ti, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a vivir con nosotros, contamos con el mayor recurso, que eres tú mismo. El recurso físico y el recurso mental, eres tú. Entonces, cuando tú te dejas de lado, cuando tú empiezas a enfocar las herramientas en otros, igual sufres mayores problemas de decepción y de fracaso, porque responsabilizas a los demás de tus procesos y de tu vida. Entonces, en el momento que tú eres capaz de hacerte responsable, no solamente de tu crecimiento, de tus emociones, de tus reacciones, de tus logros, de tus fracasos,
inclusive del impacto que tiene tu existencia en las demás personas, es más fácil llevar a una transformación en tu vida. Es más fácil vivir los éxitos. Es más fácil aprender de los fracasos, porque te hace responsable de ti y de tu vida. Entonces es importantísimo darte la oportunidad de hacerte responsable de ti, de vivir para ti, de interiorizar en ti y regalarte estos minutos que te permiten conectarte para funcionar mejor. Exacto, es decir, de nosotros hacia afuera y después preocuparnos por lo que viene del entorno, ¿no? Aquí te pone una pregunta, bueno, te pregunta también Juan Gabriel, se me hace muy buena pregunta. ¿Qué indicadores sencillos debemos identificar para saber que somos amigos de nosotros mismos? ¿Qué indicadores sencillos? Pues yo les invitaría a que leyeran, ya les decía hace ratito a Goleman, que revisen todas las habilidades que propone, son 5 habilidades en la inteligencia emocional, inclusive él maneja indicadores de acuerdo a eso, son si cuento con el autoconocimiento de mí. ¿De qué hablo de autoconocimiento? Mis fortalezas, mis debilidades, mis áreas de oportunidad, si reconozco también mis recursos internos, mis recursos como profesionales y personales. Cuando tú te empiezas a hacer esas preguntas, estamos hablando del autoconocimiento, ¿ok? El segundo elemento es la autogestión o autorregulación. Si soy capaz de controlarme, hacer una evaluación consciente y profunda. ¿Soy capaz de controlarme frente a la emoción de la tristeza? ¿Cómo la manejo? Le pongo un nombre y hacer tu propia evaluación. Es difícil, como les decía en un inicio en la conferencia, es difícil la medición de estos procesos humanos, porque es un tema de percepciones, ¿no? Inclusive de cómo percibimos la soledad, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras experiencias, creencias e interpretaciones, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros, haciendo una, como bien lo menciona esta persona, haciendo una evaluación cualitativa de cómo me relaciono yo con los demás, qué tan empáticos son, que sería, la empatía es el cuarto elemento de Goleman, y tiene que ver con qué tan empático soy con las demás personas, cómo me relaciono con las demás personas, me doy cuenta de lo que yo genero en las otras personas. Me salté el tercero es automotivación y tiene que ver con el sentido de vida. Si yo tengo claro esta gran meta, si ya escribí mi gran meta, si lo que yo realizo todos los días está dirigido al cumplimiento de mi gran meta, por ahí también vendría. Y la última tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Cómo construyo mis redes? ¿En base a qué construyo mis redes? ¿Cuáles son los valores que sustentan mis redes? Creo que esa podría ser una herramienta valiosa para poder, pues, valorar, ¿no? Como bien menciona, como ponerle un número, ponerle un dato, una valoración a mi posibilidad de conocerme a mí mismo. Hay un autor a mí bueno, que me gusta mucho, no sé si tú lo conozcas, que es Enrique Corbera. Ajá. Que habla mucho sobre el tema de la bioneuroemoción. Y me encanta esto que dice de que al final nosotros somos una proyección de nuestras emociones frente a los demás. Entonces siempre estamos en un constante flujo de información y de emociones que si las manejamos de la manera equivocada, pues obviamente nos ocurren las cosas que no queremos o las cosas que no esperamos. Y él habla mucho a echarnos un clavado hacia nuestro pasado, hacia nuestras creencias, y creo que también por ahí esa sería una buena recomendación para Juan Gabriel si quiere leer. Pero bueno, siguiente pregunta, Mónica, porque me parece que también estamos ahí entrando en otros temas que son un poquito más complicados, que es el de la inteligencia emocional, que vaya, que todavía en las escuelas es como complicado incluso que se empiece a impartir esta materia y todavía sigue habiendo como resistencia incluso de las instituciones, ¿no? Es una necesidad Pero enorme, bueno. una necesidad enorme. Oye, rápidamente, nada más quería comentar también, esto que mencionas desde un punto romántico, podemos leer también a Sabater, Amarse con los ojos bien abiertos, también, con los ojos abiertos, y es un libro que habla de esto, ¿no? De cómo nos proyectamos nosotros y a veces culpamos a las otras personas, ¿no? Es que todas las personas, todos los hombres con los que me topo son iguales, ¿no? Me salen iguales, es que con los jefes que he tenido son iguales. En el momento que logramos interiorizar y con humildad regresar a ti, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy proyectando yo? Que todos los jefes que he tenido, que todos los esposos que he tenido, que todos los novios que he tenido han tenido ciertas características que
que no me gustan o que me molestan, posiblemente algo viene de aquí y que estoy proyectando, ¿no? Este tema que mencionabas de la proyección emocional. Exacto. Al final todos a veces tenemos ahí emociones muy guardadas que se van, como justamente menciona con este cuate de Enrique Corbera, que son emociones que se van convirtiendo en resentimientos, ¿no? Y se van convirtiendo en cosas que nos lastiman y nos hacen daño. Pero la siguiente pregunta, Mónica, ¿cuáles crees que son las perspectivas o creencias que normalmente cargamos sobre la soledad? Que ya también habíamos justamente mencionado algunas al principio. Sí, justamente, mira, la mayoría de las creencias están relacionadas con, una, con un enfoque negativo, ¿no? Porque nos habla de ausencias, nos habla, inclusive quiero citar a Octavio Paz, dice, todos los hombres en algún momento de su vida se sienten solos, todos los hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso, cada vez que se siente a sí mismo como carencia de otro, es soledad. Entonces, la verdad es que todas estas creencias que tenemos, todo esto que hemos construido, pues tiene que ver con nuestra experiencia pasada y lo que nos han dicho. ¿Qué nos dicen? No te quedes solo, mira, pobre, estás solito, por algo estás solo, tú solo vas a hacerlo, tú solo vas a construir, tú solo vas a vivir, ¿ok? Toda la soledad tiene como relación con la carencia, tiene relación con la tristeza, tiene relación con la desadaptación, con el rechazo. Eh, esas son las creencias que cargan más a la soledad, que le pesan más a la soledad hoy en día y que por eso muchos jóvenes y adultos prefieren alejarse de este tema, ¿no? Porque pareciera como un tema de desaprobación, un tema Ujú. delicado y es lo que ha cargado la soledad. Siendo, insisto, en que hoy muchas corrientes de desarrollo humano, muchas corrientes de psicología, muchas corrientes humanistas, muchas corrientes de coaching, lo que te invitan es a esto. Ajá, estas corrientes holísticas que te invitan a estar contigo, inclusive en sesiones de liderazgo, cuando trabajamos liderazgo, invitamos a los líderes a estar solos, conectados con ellos para poder tener una mejor ejecución de su liderazgo, de su desempeño laboral. Que, como tú dices, parece que pese a tantos años y tanta información que existe sobre esto, de que tenemos que conocernos, son pocos los que se aventuran a, pues, a investigarse a sí mismos, ¿no? Así Y es, también ahí, yo creo que sí vivimos en una época en la que estamos cada vez más desconectados de nosotros mismos, como decíamos, así es, y esto está provocando pues una cantidad enorme de cosas. A veces nos preocupa más lo que le ocurre al otro que lo que me está pasando a mí y así lo es, que yo tengo que solucionar. así es. Entonces, culpamos y culpamos y culpamos y creemos que todos son, pues, los culpables justamente de lo que nos pasa, ¿no? Así es, exactamente. Justamente Y, tiene que ver con eso y poco nos hacemos responsables de nosotros, ¿no? O poco nos hacemos partícipes de, ya te decía, del protagonismo en nuestra historia, ¿no? Nos ujú. olvidamos de nosotros y pues eso en ocasiones se refuerza con estas teorías que hablan de las redes y que hablan de la integración social, que no son inválidas, ni mucho menos, ni menos valiosas tampoco, pero que parten de uno mismo. Ajá, uno no puede servir en comunidad, uno no puede vivir en comunidad si no está bien con uno mismo. Entonces, para poder estar en desarrollo de red, de grupo social, primero hay que estar bien con uno mismo. Y ahorita que también terminabas con esa frase que decías de que la soledad es la carencia de sí mismo, ¿qué pasa con estas personas que pues sienten la necesidad de suicidarse, que sienten la necesidad de lastimarse a sí mismos porque no se encuentran y porque, vaya, el argumento siempre es que se sienten solos, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas o cómo ves tú que ellos interpretan esto de la soledad? Híjole, no me atrevería a opinar mucho sobre ese tema por el enfoque clínico que podría tener, el enfoque psicológico que podría tener, pero pues sí creo que es un poco alejarse de la propia responsabilidad, ¿no? Eh, no, la gracias a Dios no he vivido un caso cercano
de esto, pero más allá de responsabilizar, porque a veces responsabilizamos a los demás, es que nunca estuve, ¿no? Y cuando se va la persona, nunca estuve para él, es que estaba solo, insisto, cada uno encuentra en sí mismo la posibilidad de estar acompañado, ¿no? Consigo mismo o solo. Y creo Ujú. que las historias de vida de los suicidios hablan especialmente de situaciones en la infancia que no fueron cubiertas adecuadamente. Entonces, sí, sí considero que es importante apoyar a todas las personas con estos procesos de acompañamiento para descubrirse, pero como tú bien mencionas, desde las escuelas, invitar a los chicos a conocerse, a encontrar el gran valor que hay en ellos. Otro libro que les recomiendo, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, cuando él vivió, ¿no? La soledad, no solamente en un aislamiento en tu casa por una pandemia, sino en un campo de concentración, donde su vida estaba de por medio, ¿no? Él vivió estos procesos y donde lo que lo mantuvo con vida justamente fue la fuerza mental, el sentido de vida, ¿no? Y la posibilidad de ayudar a otros, ¿no? A mí me encantaba mucho, fíjate lo que subían por ahí en redes sociales y también en algún medio, alguien compartió un artículo sobre esto, que la vida siempre nos lleva a los seres humanos a reflexionar. Tarde o temprano nos obliga a hacerlo. Y decía ahí un artículo que leía que pues también la naturaleza a veces se involucra en este proceso y tal es el caso de lo que estamos viviendo ahorita con el tema de la cuarentena, que inevitablemente tenemos que aprender a estar solos, ya sea a lo mejor con nuestras familias o no, pero en estos momentos es cuando más la gente está aprendiendo de sí misma, está conociéndose, está dándose cuenta de qué es lo que estaba haciendo mal o qué es lo que estaba haciendo bien. Y creo que son momentos muy valiosos porque después de esto, pues habrá mucha gente que salga sumamente motivada y también habrá, obviamente, gente que salga con la necesidad de recibir apoyo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, creo que esta es una gran oportunidad. Esta es una, lo mencionaba hace ratito con un grupo de trabajo. Esta es una oportunidad enorme para descubrir talentos. Esta es una oportunidad enorme para descubrir tus fortalezas, tus miedos inclusive. También parte de la interiorización y la soledad es descubrir tus miedos. Ajá, es descubrir tus áreas más débiles para poder trabajarlas. Eso es lo valioso de poder interiorizar. Eh, Creo que inclusive dentro de las diferenciaciones que hay de soledad, está la soledad elegida y la soledad por obligación. Ahorita podríamos hablar de esta soledad por obligación, ¿no? Porque finalmente, pues, no es una condición que nosotros hayamos elegido, pero sí podemos elegir qué hacer con ella. O sea, no podemos elegir no estar en soledad porque, pues, así nos toca a todos por el bienestar de todos, ¿no? Pero sí podemos elegir cómo vivir la soledad. La invitación aquí es aprovechar este momento, los que tengan la oportunidad, por supuesto, de vivirlo al 100% y regalarse estos tiempos de respiración, regalarse estos tiempos para conectarse. Inclusive, a veces se vale solo escuchar tus latidos del corazón y tu respiración para estar consciente del funcionamiento de tu cuerpo y nos olvidamos de eso. A veces nos olvidamos inclusive de respirar, de disfrutar los alimentos, de disfrutar el olor del shampoo con el que te bañas, ¿no? Y es tuyo, es para ti y no lo hacemos. Entonces, pues aprovechamos esta oportunidad que sí es un confinamiento complejo, sobre todo por la dimensión del tiempo y por la dimensión también por lo que platicábamos hace ratito, ¿no? La incertidumbre, pero de ella podemos rescatar cosas muy valiosas, de autoconocimiento, de reflexión, inclusive de empoderamiento, porque si tú descubres en este momento alguna fortaleza o alguna habilidad, pues es momento para desarrollarla también. Oye, y aparte de Goleman, ¿cuál otra podría ser una lectura obligada para esas personas que están justamente pues tratando de lidiar con esto? Tú en algún momento me recomendaste, y me acuerdo mucho de ese libro porque lo compré y me pareció buenísimo, que fue el libro de Fluir. Flow, te iba a decir, claro, Ajá, Flow, por supuesto, de Mihaly Csikszentmihalyi. ese Quiero que, mismo. exactamente, mira, de hecho, parte de la teoría de la soledad, bueno, también está apoyada con el pensamiento de Csikszentmihalyi. No sé si quieras que lo escribamos en el chat o se los deletreo. Es C,
Sikksenmithlyi. Voy a tratar de ponerlo aquí ahorita en la pantalla para que las personas lo encuentren. Uy, Que ese por libro cierto es... lo pueden encontrar en cualquier lugar, ¿eh? O sea, desde Gandhi en digital, o sea, es un libro muy, Claro, muy, muy reconocido. sí, sí es, y además viene en inglés o en español, a los que les gusta leer en inglés lo pueden encontrar en inglés. Flow, Flow, que es fluir en español y también fluir, así viene el libro, ¿no? Es un libro súper valioso. Eh, Te puedo recomendar también el libro de Desarrollo y Plenitud, El ser humano, Desarrollo y Plenitud, de Tomás Melendo. También es un libro bastante lindo y que podría también alimentar lo que nosotros necesitamos alimentar ahora en el confinamiento, todos los seres humanos. Se llama El ser humano, Desarrollo y Plenitud, de Tomás Melendo. ¿Qué otro te puedo recomendar? Oye, Gole. que ahí me gustaría mucho hacer como una breve reseña del libro de Fluir, porque luego la gente piensa que es como un libro muy básico y que no tiene nada de especial, pero sí es un libro que de verdad te puede cambiar la vida cuando lo lees. O sea, Así ojo es. con, bueno, aquí lo estoy ya poniendo en la pantalla, ese es el nombre. Estaba Sí. complicado el, está El nombre del complicado el autor nombre, es pero difícil, bueno. pero es un autor contemporáneo maravilloso. Y ya te lo digo, ha hecho también compilados relacionados con la soledad. Entonces, sí, la verdad, si lo siguen, es un autor valiosísimo y el libro es muy poderoso en tu desarrollo personal y en tu vida. Es una manera, él te propone una manera distinta de enfrentar la vida, de vivir la vida. Sí, entonces Especialmente, esa sería tu recomendación, aparte sí, la otra que mencionaste. El ser humano, desarrollo y plenitud, de Tomás Melendo. Te recomendé también Daniel Goleman. Daniel Goleman tiene una serie de libros de inteligencia emocional enfocada al trabajo, enfocada a la familia, enfocada a los niños, enfocada a los adolescentes. Dependiendo de lo que busques, hay varios libros de él, puedes encontrarlos. Y también para los que les guste la lectura corta y quisieran leer la historia de Víctor Frank, él es el creador de la logoterapia. La logoterapia como rama de la psicología nos habla de lo que puedo hacer con lo que tengo. Ajá, entonces, pues en este momento de confinamiento es muy valioso también leerlo. Se llama El hombre en busca de sentido. Oye, ahí también me surge otra pregunta. ¿Cómo sabe una persona cuál es la terapia correcta para sí mismo? Uh -huh. Porque pues hay una cantidad extensa Por de supuesto, ramas, ¿no? por supuesto, sí. Pues tú sabes que hay diferentes procesos de acompañamiento con las personas. Hay quien requiere un entrenamiento, hay quien requiere un counseling, hay quien requiere apoyo psicológico, hay quien requiere coaching. Creo que aquí está un poco en la ética de los profesionales que nos dedicamos al desarrollo humano, el que cuando una persona llegue contigo tengas la capacidad para poder decirle, te recomiendo que esto lo acompañes con este tipo de especialista. Es Ujú. como cuando vas al doctor y te revisan y el doctor te dice, sabes, tienes que ir con un otorrino o tienes que ir con un oncólogo, ajá, dependiendo lo que encuentren en ti. Sí, claro. O sea, ahí sí tienes que estar como muy con, vaya, ir con las personas indicadas que te puedan Así también es, recomendar a otros. exacto, sí, porque pues desgraciadamente tú lo que estás viviendo no necesariamente tienes claridad de por dónde va, porque probablemente inclusive te podría solucionar. Entonces, sí es importante aquí la ética de los profesionales a los que acudes. Perfecto. Bueno, Mari, para otras, para seguir avanzando un poquito con esto, Dime. ya con todo lo que hemos dicho, ¿cuál podría ser como este proceso para llegar a un punto donde somos felices con nosotros mismos? Que obviamente tiene que ver con no solamente estar informado o conocerte a ti mismo, sino también con leer algún tipo de información que te pueda servir para pues, agregarle un poco al entendimiento de tus emociones y de quién eres. Pero ¿qué otras cosas también se pueden hacer en este proceso? Pues yo creo que sería importante entender primero que la felicidad no es permanente. La felicidad es un proceso,
situaciones momentáneas que vamos creando, desde nuestra definición de felicidad, ¿no? De ahí va. Y yo creo que es sentirme satisfecho, más que feliz, eh, sentirme satisfecho, sentirme seguro con quien soy, sentirme aceptado, ¿no? Entonces, de entrada, creo que va por este conocerme más, cuestionarme más, atreverme más, eh, gozarme más. Creo que eso conecta directamente con tu pregunta de la felicidad, la posibilidad de que en esta soledad pueda también, ¿por qué no? Sentir esta afectividad por mi disfrutar de la sexualidad conmigo, ¿no? Vivirme yo al 100, ¿no? Que a veces no nos los permitimos, que a veces lo bloqueamos, que a veces lo distorsionamos inclusive. ¿Por qué no me puedo amar y disfrutar a mí antes que a los demás? ¿No? Ujú. Entonces, eso también es valioso en este proceso de sentirme bien conmigo. La otra, cuidarme muchísimo. Ya les decía, a veces somos muy duros cuando se trata de reflexionar sobre mí, por eso no nos gusta acercarnos a nosotros. Seamos justos, pero amorosos con nosotros en nuestras autoevaluaciones. Acerquémonos a nuestras evaluaciones o a nuestras reflexiones de manera cuidadosa y amorosa. Ajá, siempre poniendo en claro que somos lo único que tenemos nosotros mismos. Llegamos a este mundo solos y nos vamos a ir solos. Ajá, lo único que tenemos en este mundo perenne con nosotros somos nosotros mismos. Uh-huh. Y yo creo que hay demasiada insistencia con el concepto de la felicidad. O sea, creo que a veces caemos en tantos y tantas discusiones sobre al final qué es la felicidad, porque la felicidad es una cosa muy distinta para cada uno de nosotros. Y como tú decías, a lo mejor lo importante es el tema de la satisfacción. ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que te está haciendo cumplir con tus sueños? ¿Y qué es lo que te está incluso ayudando a ser una mejor persona, como alguien comentaba por aquí al principio? Y, y fíjate, qué curioso, porque también el tema de la felicidad pues se liga totalmente a las creencias y a las percepciones que nosotros vamos generando a nivel cultural. En la ocasión pasada, Miguel decía mucho eso. Miguel, nuestro amigo el sexólogo, comentaba cómo a veces las creencias pueden jugar en nuestra contra, y Claro, ahí es cuando ya de repente tú empiezas a ponerte barreras, empiezas a ponerte ciertos impedimentos para que la gente sepa de ti o para que tú mismo sepas qué tan feliz así, puedes ser. Y bueno, así. es un tema muy complejo, yo creo que lo de la felicidad, y Sí, seguramente a mucha gente no le gusta escuchar que pues, la felicidad no es lo más importante, sino el tema de la satisfacción. así es. Así es. Inclusive, otra frase que utilizamos mucho es, la felicidad se encuentra en el proceso, no en el resultado, ¿no? Las personas trabajan en algo, lo que sea, procesos, lo que tú quieras, esperando que de pronto va a llegar como una felicidad completa y absoluta y permanente. Y no es así. La felicidad está en disfrutar el proceso de vivir, el proceso de conocerme, el proceso de aprender, el proceso de equivocarme, el proceso de desaprender. Todos estos procesos que vivimos como seres humanos, en ellos se concibe intrínseca la felicidad. Pero eso lo eliges tú. Ajá. Tú eliges el disfrute de tu vida o, por el contrario, el sufrir cada cosa que haces. Por eso, inclusive yo me atrevo a decir, ¿no? En este diálogo interno, revísate. ¿Estás sufriendo lo que estás viviendo? ¿Estás sufriendo tus elecciones o estás disfrutando tus elecciones? Porque también hay opciones para como reivindicar en el camino, ¿no? Si lo que estás haciendo te está haciendo sufrir, pues hay posibilidades de moverse, ¿no? De ir haciendo las cosas más cercanas a lo que te hace disfrutar. Oye, ¿no crees que eso sería lo más importante, que nos enseñaran a disfrutar todo este proceso de aprendizaje por el que pasamos, en vez de estar enfocados en el resultado final, en cruzar la meta? No, no sé. Ahí vas, David. Ahí está la clave, justamente. Ninguno de nosotros tenemos asegurado el tiempo, ni tampoco las victorias. Entonces, justo la clave va por disfrutar el proceso de aprendizaje, el proceso de lo que yo realice para llegar a. Y seguramente cuando yo lo alcance, querré generar un nuevo proceso, porque aprendí a disfrutar los procesos, porque aprendí a disfrutar el camino, no el destino.
Y entonces ahí podríamos incluso complementar ya con la última pregunta que decía justamente si la soledad es parte de ese camino para llegar o alcanzar la plenitud individual. Es un poco de lo que hemos hablado en resumen, ¿no? Un poco lo que hemos dicho tiene que ver con eso. Dijimos que para construir la autonomía necesitamos la soledad. Requerimos eliminar como la práctica concreta, los múltiples mecanismos que nos inventamos y las múltiples actividades que nos inventamos para no estar solos. Tenemos que aprender a estar solos y cortar estos cordones umbilicales que vamos desarrollando a lo largo de la vida y generar esta disciplina para no salir corriendo cuando nos encontramos solos. Ya te lo digo, no audífonos para no estar solos, no la llamada telefónica para no estar solos, no me pongo a revisar Amazon para no estar solo, no me pongo a checar las redes sociales para no estar solo. Evitar, generar esta disciplina para encontrarte contigo, para crecer contigo, para desarrollar esta autonomía de pensamiento y de vida. Uh-huh. Eh, para dudar inclusive de lo que estás haciendo, para generar nuevos procesos. Cuando pensamos frente a otras personas, nuestro pensamiento está comprometido con la defensa de lo que pensamos frente a los demás. Uh-huh. Cuando nosotros estamos solos, podemos pensar para más allá. Ajá. Podemos dudar, podemos cuestionarnos, podemos disfrutar, ajá, este pensamiento de ponernos en duda. Porque cuando nos ponen en duda en público, tenemos este sufrimiento, esta preocupación. Pero ¿por qué no empezar a disfrutar cuando yo me pongo en duda? Y empezar a generar nuevos pensamientos. Ya les decía, tener un pensamiento crítico, abierto, flexible, en movimiento, ajá, empezar a construir nuestras verdades, una relación intelectual, una revolución intelectual conmigo, que me permita definirme como persona, que me permita conocerme, que me permita autogestarme permanentemente. Yo creo que la soledad la podemos ver como un recurso metodológico para construirnos. Y para todos los papás que nos están viendo, ahí cuáles serían las recomendaciones con ellos que tienen niños. Porque estamos hablando, de hecho, me acabo de dar cuenta, muy enfocados en los adultos. En la parte de la autorreflexión, vaya, el análisis ya es un tema más avanzado. Pero con los niños, ¿cómo se puede empezar a sembrar esa semillita? Pues empecemos a trabajar con nuestro tema, con las creencias. ¿Qué creencias le imponemos a la soledad, no? Empecemos a hablar con nuestros hijos acerca del valioso recurso que es la soledad para justo construir nuestra autonomía, para desarrollar nuestro pensamiento, para encontrarnos con nosotros mismos, para conectar nuestras emociones, para reconocer nuestras emociones. Hablemoslo con los chicos claramente y tratando de sacar estos miedos que hemos inculcado de la soledad, ajá, este rechazo a la soledad. Generemos en los chicos espacios para la soledad. Ajá, y espacios me refiero a no televisión, no consolas, no música, espacios de soledad. Y enseñemos a nuestros chicos a estar solos. Ajá. Inclusive, puedes acompañarnos en la soledad, sin el diálogo, sin el pensamiento, ¿no? Compartido, permitiéndoles estar en su propio espacio, pero enseñemos a nuestros chicos a estar solos y démosle la oportunidad de que reconozcan el valor de esta herramienta como una herramienta de reconstrucción humana. ¿Ya hay alguna edad en la que tengas que empezar a hacerlo o es como tú vas viendo el desarrollo del niño? Pues el primer momento en el que estamos solos es cuando nacemos, mi David. Ok, sí, sí, sí. Así que Y todavía es un tema que yo creo que va para largo, que nos está costando sobre todo más en estos momentos. Pero allá afuera habrá muchas personas que ya estén ansiosas, que ya quieran salir, que ya quieran pues hacer su vida como antes. Y creo que si es necesario mencionarlo, pues la vida ya no va a ser igual después de todo esto. Creo que es un antes y es un después lo que se viene. Y es muy importante que como hemos tratado de comentar desde un inicio, se informen, que busquen los libros, que lean, que tengan esta información que les pueda complementar para tomar mejores decisiones y la inteligencia emocional que como tú decías desde un inicio, pues es algo que no nos enseña nadie, ¿no? O sea, desafortunadamente yo creo que aquí y en China pues pasa lo mismo de que te vas dando de topes, te vas dando de golpes y solamente así reconoces que tienes una inteligencia emocional que debes de ir formando, ¿no? O educando.
así es justo, y valorar esta gran oportunidad que la vida nos ha brindado para reencontrarnos con nosotros, valorarnos, apapacharnos, cuidarnos, descubrirnos, ¿no? Conocernos. Yo creo que va por ahí, David. Sí entiendo eh, el sufrimiento que les genera a algunas personas la soledad por la falta de el uso metodológico de la misma, pero pues esta oportunidad ya no es opcional. Creo que Sí. ya todos estamos eh, invitados a vivir distinto. Pues bueno, Mónica, no te quito mucho más tiempo porque ya si no nos extendemos un poco más, pero te agradezco mucho que hayas aceptado pues esta pequeña, pues, este pequeña charla, este pequeño diálogo. ¿Dónde te puede encontrar la gente por ahí que en algún momento le haya interesado lo que escuchó de ti? ¿Tienes redes sociales, alguna Mira, página? No ha sé. sido encantador, encantador platicar contigo, de verdad lo he disfrutado muchísimo. Mira, me pueden encontrar en la Granja Zabaleta, voy a hacer la promoción. En Granja Zabaleta, estoy en Calzada Zabaleta Recta Cholula, bueno, por ahí atrásito, pero aparece en Facebook la ubicación. Ahí es donde trabajamos con los caballos, los procesos de coaching, acompañamiento de coaching. Para procesos organizacionales y de acompañamiento dejo mi celular 2221-174276. No doy mi red social porque está en construcción, es parte del proceso de construcción personal en el que yo estoy en este aislamiento. Entonces, bueno, dejo mi teléfono nada más. Que supongo que ahorita todo lo de los caballos está pausado, ¿verdad? Así es, ahorita lo de los caballos está pausado. Estamos en vías de revisar cómo vamos a poder trabajarlo de manera individual y con todas las precauciones requeridas. Perfecto. Oye, y ya nada más para cerrar, también algo que no aclaramos en un principio, que Dime. muchos lo preguntan seguramente, ¿no? Que también luego nos surge la duda de ¿por qué un coach y por qué no un psicólogo? Claro, eso también es bien importante y entra dentro de la técnica y de lo que se busque. El psicólogo maneja, es un profesional de la salud y maneja nuevamente procesos terapéuticos. Ajá. Los psicólogos normalmente trabajan con procesos de la vida y de la experiencia pasada de la persona para llevarlos a una nueva realidad. Hay psicólogos que apoyan mucho el trabajo del coaching, hay psicólogos que lo rechazan. Yo trabajo con psicólogos, yo tengo redes con psicólogos y justo cuando encontramos procesos que yo no puedo trabajar por la ética que implica el coaching y las normas que implica el coaching, los mando con ellos, los dirijo con ellos. Creo que aquí, insisto, la claridad de esto la verás una vez que tú platiques con tu coachee, si eres coaching, con tu paciente, si eres psicólogo, y pues creo que trabajando en conjunto, en la co-creación, porque también viene el proceso de co-creación, una vez que yo estoy en mi proceso personal de desarrollo individual, puedo entrar en un proceso de co-creación de vida con otras personas. Entonces, en este proceso puedo hacer alianzas estratégicas con psicólogos y con coaches. Qué bueno que mencionas eso, ¿no? Y bueno, pues ya la gente entonces ya supo tus redes sociales que todavía están en construcción, pero ya tienen tu teléfono por ahí y acuérdense que la pueden encontrar a Mónica en Granjas Zabaleta, ¿verdad? Así es, Granja Zabaleta. Granjas Eh, Zabaletas, que esperemos que ya sea muy lo antes posible y no se siga alargando todo esto, pero también ya para recomendarles a todos que no olviden esto de que la salud mental es parte de la canasta básica de todos nosotros y es algo que tarde o temprano tenemos que enfrentar o resolver. Y bueno, muchas gracias, Mónica, por haber aceptado esto. Creo que la gente se queda con pues una buena experiencia y con algunas, seguramente con algunas otras preguntas. Ya les dejamos libros, ya les dejamos algunos detalles y esperemos que pronto pues se acerquen a ti para cualquier tema que ellos puedan tener. Te agradezco muchísimo, Mónica, y espero que estés muy bien. Gracias a ti, David. Igualmente un placer estar con todos. Gracias. Gracias y muchas gracias a todos también los que nos estuvieron viendo por ahí. Se me olvidó que te mandó saludos Corsa, por ahí creo que es familiar tuya. Carmen Mari, tenemos ahí a René, tenemos a Juan Gabriel, etcétera. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo 11 de junio. Muchísimas gracias, Mónica. Chao, gracias. Listo.